Hola, te voy a enseñar cómo reparar el problema que acabas de ver de la oscilación de este ventilador. Lo enciendo para que lo mires una vez más y date cuenta cómo está bloqueado prácticamente este ventilador al momento de querer oscilar. Vamos a desarmar la tapa y vamos a revisar allí. Vamos a revisar qué pasa con el oscilador. Si observamos bien nuestro oscilador, pues lo vemos normal, con la excepción de que está muy sucio. Como ya puedes ver, todo el ventilador está muy sucio. Sin embargo, el problema persiste. No tenemos mayor problema aquí en el oscilador. Está engranando correctamente. Todo su engranaje está bien. Entonces, existe una forma de reparar este problema que hay en este ventilador, y lo vamos a solucionar de una manera muy simple. Lo primero que vamos a hacer es sacar nuestro ventilador de su base. En este caso, pues lo tengo en esta base, simulando que está en su pedestal, y lo que vamos a hacer es quitar el brazo. Vamos a quitar el brazo, no sé si se logra ver bien ahí. Vamos a quitar bien el brazo que está por aquí. Lo quitamos para dejar libre el oscilador, para dejarlo libre, y vamos a revisar esta parte de acá de nuestro ventilador. Vamos a desarmar, vamos a quitar el tornillo que está aquí. Ya lo tenemos aquí. Ahora, no es que esta pieza se encuentre dañada, esta base giratoria, no es que se encuentre dañada, sino que prácticamente este pernito que sujeta esta base, en la base misma del motor, aquí, está prácticamente reseco y hace pues como de pivote, ¿no? O como para girar, ¿no? Lo toma como eje, y entonces al tomarlo como eje, resulta de que pues tiene que girar esta base así, dando lugar a la oscilación, ¿verdad? A la oscilación de nuestro ventilador, cuando lo tenemos embragado para que oscile, ¿verdad? Nuestro ventilador. Al estar reseco este perno, es donde da lugar a que entonces frene la oscilación y no se pueda llevar a cabo. Aquí pueden notar ustedes esta parte de acá. Aquí en esta parte de acá se mira oscuro, y es donde se ha pegado nuestro ventilador. De hecho, también ustedes pueden ver una muesca ahí. No sé si se logra ver bien, pero aquí hay una muesca, tanto aquí como aquí, donde está corriendo o está girando esto muy forzado. Entonces lo que vamos a hacer es lubricar, y eso es lo que vos vas a hacer con tu ventilador. En el caso que el oscilador se encuentre en buen estado, lo que vas a hacer es quitar esta base, lo mismo que yo acabo de hacer, y lubricar este eje, pero antes, claro, tenemos que limpiarlo muy bien. Aquí yo ya tengo un trocito de lija 600, y con esta lija 600 nosotros vamos a proceder a lijar un poquito nuestro perno para ejecutarle limpieza, eliminar todos estos grumos que lo que están haciendo es frenando nuestra oscilación en nuestro ventilador. Vamos a tomar un pedacito de nuestra lija 600. Vamos a lijar con mucho cuidado. Vamos a ponerlo de esta forma y lo vamos a lijar aquí. La verdad es que esto es simplemente muy sencillo. Lo lijamos tratando de quitarle todas las muescas que tiene. Ya saben, tienen que ser lija muy fina, tiene que ser lija 600, para que no se nos vaya a rayar nuestro perno, que finalmente viene siendo como un eje, sirve como un eje para nuestro
ventilador, nuestra base del ventilador. Entonces, cuando ya lo tengamos lijadito, lo vamos a tener finalmente así. No tiene que quedar perfecto, pero tiene que quedar limpio y liso también, ¿ok? Así que ya teniéndolo así, lo que vamos a proceder es a lubricarlo, ¿ok? Entonces solamente le vamos a aplicar un poquito de grasa. No le vamos a aplicar tanto, solamente es un poquito, para que este no se vuelva a pegar, no se vuelva a frenar y pueda hacer su giro normalmente. Vamos a colocar el pernito nuevamente aquí. Ahí lo colocamos y ahora ya lo vamos a atornillar donde él trabaja, ¿verdad? Entonces vamos a atornillarlo ahí. Vamos a colocar el brazo también en su lugar. Vamos a colocar el brazo en su lugar. Ok, entonces ahí ya nosotros tenemos instalado nuestro pernito que hace de eje de la base giratoria. Ya nosotros instalamos nuevamente el brazo en su lugar. Seguimos sin hacerle ninguna limpieza, ningún mantenimiento a nuestro ventilador. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestro ventilador de nuevo en su base. Aquí tengo la base y vamos a colocar nuestro ventilador acá, ¿ok? Ya colocamos nuestro ventilador por acá y ahorita vamos entonces a realizar las pruebas. No le voy a poner la tapa todavía, ya lo tengo conectado. Vamos a darle energía a nuestra regleta y vamos a hacer las pruebas ahorita, ¿ok? Vamos a hacer las pruebas ahorita a ver cómo nos quedó. Vamos a encenderlo. Está oscilando de un lado a otro. No le hemos hecho mantenimiento, no le he puesto ni siquiera la tapa, solo le puse nuestro taponcito del selector de velocidades y ahí está trabajando ya normal. ¿Qué quiere decir esto? Que le faltaba lubricación al perno que sirve de eje para esta base giratoria. Ok, ahí está trabajando normal, no debería de dar problemas, así que dale like al video si te gustó, comenta, pregunta y nos vemos en ese listado de videos que te dejamos aquí a nuestra derecha de la pantalla.